Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, gracias. Bien, ¿usted qué tal? Gracias. Dejadme empezar por algo, evaluación, ya que estábamos en modo parroquial. ¿Qué tal? ¿Qué os parece la jornada de momento? ¿Qué cosas interesantes, qué cosa os ha sorprendido tal vez o os ha no sorprendido más de lo que habéis escuchado? Bueno, creo que los números de Google recién, que incluso la gente participaba, interactuaba y nos equivocábamos en la respuesta generalmente, ¿no? Entonces creo que los números de Google es algo que ha llamado la atención. Bueno, yo creo que lo que esta mañana abría la conferencia la viceministra con unos números muy interesantes de gobierno en línea, gobierno abierto, que creo que le hará muy bien a los asuntos de la democracia en el país, pero sobre todo que, por ejemplo, yo vengo del mundo de la academia y de los medios, pues será muy interesante poder interactuar también y obtener información rápidamente a través de este mundo, como es el mundo del gobierno en línea. ¿Y para ti, Mauricio? Y bueno, es que yo acabo también de llegar y podría hablar de la presentación de Google, es que no, buenísima. Podrías haber dicho la organización. Estoy impresionado con la asistencia, impresionante, gran trabajo, Oye, felicitaciones. ¿os parece que tomemos 20, 30 segundos para que os presentéis, para aquellos que nos tengan completamente fichados? Juan Camilo, empezarías haciendo una pequeña introducción de quién eres. Bueno, Juan Camilo Hernández, jefe del área de periodismo de la Universidad de La Sabana. Soy editor en jefe de los fines de semana para Venezuela y Colombia de la Associated Press, la agencia norteamericana. Bueno, digamos que eso, soy profesor de la maestría en comunicación y periodismo digital de la Universidad de La Sabana y básicamente mi experticia ha sido precisamente este asunto del periodismo digital y será un placer compartir esta tarde con ustedes. Gracias. Mauricio. Sí, bueno, mi nombre es Mauricio Ojeda, soy periodista también de profesión, de hecho graduado de la Universidad de La Sabana y actualmente me desempeño como director de YouTube para Colombia, región andina, bueno, y Caribe también. Mi nombre es Sebastián Jasminoy, soy director de Fluvip. Somos la empresa más grande de influencer marketing de la región, con presencia en 8 países y en 10 mercados, desde Estados Unidos hasta Argentina, en toda la región. Muy bien. Y Walter, bienvenido. Oh, un micrófono. Yo trabajo para Microsoft, me desempeño como gerente de cuenta de desarrolladores de software y pues vamos a estar hablando hoy cómo las tendencias digitales nos van a ayudar mucho a crecer esta industria en el país. Walter, ¿tú has estado esta mañana? ¿Perdón? ¿Has estado esta mañana? No. No has estado. Acabo Entonces no de te voy a llegar, hacer estaba en vuelo, no voy a llegar. la pregunta de antes. Vale, fantástico. Cerrando al tema con el que decíamos que íbamos a inspirar esta conversación, tendencias digitales en 2016. ¿Quién quiere empezar diciendo lo que le parece que va a ser más importante? Hoy, en el día de hoy, hemos hablado de VR, hemos hablado de realidad aumentada, video 360, Instagram. Parece que todo el mundo está migrando cada vez más al contenido en video. Twitter hacía una defensa heroica contra muchos periodistas que estamos machacándolo todo el rato, que las cosas van muy bien. ¿Qué os parece a vosotros que va a ser más importante en este ejercicio y hacia adelante? Puede tomar a quien quiera o si queréis. Bueno, la explosión digital que hoy estamos experimentando nos ha llevado a algo supremamente importante ahora y es que hasta las cosas están produciendo datos. Entonces estamos viendo, por ejemplo, cómo Internet of Things está recogiendo también mucha información de los usuarios. Es así como grandes empresas como Fitbit han empezado a generar mucho revenue aprovechándose de este tema. Entonces, por un lado tenemos un auge gigantesco en la recolección de datos y también está creciendo en el otro extremo la capacidad de análisis que tenemos sobre esos datos. Esto va a permitir que las empresas que tienen negocios digitales puedan recuperar toda esa información de sus usuarios, analizarlos y empezar a hacer procesamientos que antes no se podían hacer, por ejemplo, para predecir comportamientos en las compras y todo este tipo de temas. Entonces, las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día nos van a permitir empezar a entender mucho mejor a nuestros usuarios y ofrecerles más beneficios a ellos. ¿Quién la retoma? Bueno, yo enunciaría estas tendencias en la dirección del periodismo. Y yo creo que lo que se ha marcado y lo que se ha mencionado durante todo el día nos da muchos elementos, incluso a raíz o a la luz de lo que esta mañana muy bien se enunciaba desde la boca de la República.
Para los periodistas yo creo que hay varias cosas que mencionar. Uno, yo no sé si ustedes se fijaron quién estuvo esta mañana y quiénes de los que intervinieron esta mañana marcó la diferencia. No solo porque se le haya dañado en algún momento su presentación, sino por su edad. Esta mañana estaba David, fue uno de los conferencistas de esta mañana. Y David, no sé si se fijaron ustedes, es un muchacho que ya no pertenece ni siquiera a los millennials, pertenece a los centennials, aquellos de la generación Z, es decir, aquellos que nacieron después del 2000. Ese muchacho, como muchos de los que probablemente tienen ustedes en casa, sí que son realmente nativos digitales. Nosotros hablamos de los millennials y el reto que ellos representan para nosotros. Pues, ahora bien, yo creo que estamos tarde para pensarnos en el reto que representan las audiencias como las audiencias que están dentro del marco de esa audiencia llamada los Z. Esa audiencia piensa diferente, consume contenidos de manera diferente, quiere todo de otra manera, instantaneidad pura, por ejemplo. ¿Y los medios cómo le vamos a dar respuesta a eso? Bastante difícil. Y yo creo que eso nos llama a repensar desde el periodismo una cosa. Audiencias centennials, ni siquiera millennials. Dos, contenidos adaptativos, como lo que uno conocía que se adaptaban a las pantallas, pues ya ni siquiera contenidos que se adapten a las diferentes pantallas, sino a las diferentes audiencias. Punto 2, hace un par de días, hace 15 días exactamente, los que cubrimos agencias nos comimos el cuento de que en Ecuador habían rescatado a un anciano de 72 años después de 17 días. Y básicamente porque la información se publicó de manera errónea en una web de la Embajada de Venezuela en Ecuador. Y todos dimos por hecho la información y la publicamos de inmediato. Creo que es urgente, como tercer elemento en las tendencias del periodismo, que refinemos los procesos de fact-checking. Ese tema de la revisión de datos. Y yo creo que desde lo digital podemos hacer todavía más poderoso ese proceso de revisión de datos, el fact-checking. Una tercera cosa, estos días estábamos todos encantados entrando a los papeles de Panamá. Creo que el periodismo y el manejo de del data será imprescindible, clave, fundamental en los próximos años. Y es un data que no manejamos solamente y administramos nosotros los periodistas, sino que también lo administran las audiencias. Una cosa que antes, digamos, no era tan usual o no tan posible. Y finalmente diría una cosa que acabamos de ver también con Samsung y es la posibilidad de la realidad virtual y del 3D. Hace 15 días también, el periódico El País de España lanzaba con bombos y platillos el primer reportaje informativo 360 o de realidad virtual. Básicamente lo que aquí estamos asistiendo es, y será tendencia, al menos en el periodismo, y no solo en el periodismo, sino en el mercadeo, el asunto del periodismo inmersivo o de la publicidad inmersiva, es decir, esa capacidad de que la audiencia vaya y presencie como testigo de primera mano los hechos que pudieron haber sucedido hace un par de días. Juan Camilo, tú mencionabas lo incognoscible, lo difícil que es esa caja negra de la audiencia que tiene 15 años o menos y que es completamente nativa digital, pero yo me imagino que Mauricio debe tener alguna idea, porque muchos o buena parte de vuestros usuarios, sobre todo los más fieles, tienen esta edad. Yo los chavales los veo completamente, vamos, con un dominio de YouTube que ya me gustaría a mí tener. Sí, aquí, bueno, hay varios puntos. Yo coincido digamos, con todo lo que usted comenta. Creo que también en parte, para cerrar un poco lo del tema del periodismo digital, importantísimo el compromiso de las escuelas de periodismo y también de los medios de comunicación. Precisamente la semana pasada estuvimos en este Next Lab que organizó la revista Semana y prácticamente la conclusión que yo me llevo de ese seminario es que lógicamente los medios de comunicación acá están atrasados y que tienen que estar mucho más abiertos a hacer y que en efecto se viene también un tema relacionado con marcas en la composición de estos contenidos que tienen que solventar y que tienen que estar preparados para hacerlo porque estamos atrás de lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Y no se pierde la objetividad y para eso mismo también hablaba esta gran editora del New York Times sobre cómo hacerlo y cómo también el uso y el impulso de estas redes sociales para efectos de conservar primero la calidad, ¿no?, del medio como tal, en momentos en que pues
que es inevitable y que estas empresas que obviamente empaquetan todos estos servicios y promueven la publicidad llegaron y manejan estas audiencias, ¿no? Así que eso un poco para cerrarlo. Y luego retomando algo que también comentaba Felipe sobre la penetración del desktop, porque tú preguntabas sobre el 2016, ¿qué van a pasar en el 2016? Por lo menos lo que yo ya veo en el 2016, acá digamos, en el consumo de las audiencias que manejamos desde YouTube, unas cuentas muy específicas, es ya el paso de más de ese 50% de desktop a mobile, indiscutible. Es decir, que el año próximo pues ya va a ser contundente. Ya lo veo de por sí en contenidos como música, ¿no? Es contundente. Para música, pues el mobile pues es el principal dispositivo como tal, ¿no? De manera que yo creo que sí, para el 2020, incluso, bueno, es decir, ya veo yo, digamos, otro tipo digamos, de servicios conectados como con plataformas de video, es decir, creciendo también seguramente el tema de suscripciones, seguramente un contenido más premium dependiendo también de esto, ¿no? También aplicado a medios de comunicación, porque es el debate, si tiene que pagar suscripción, si no tiene que pagar suscripción, qué tipo de contenidos van a hacer, etcétera, ¿no? Así que, pues, sí, para concluir, una penetración más amplia de estos dispositivos móviles, y algo también muy importante que se me escapa, y es el compromiso de los telcos, ¿no? de los carriers de telecomunicaciones, en ampliar su plan de datos, porque lógicamente el consumo que tenemos ahora depende de Wi-Fi, y en esta medida, pues seguramente también va a crecer más el consumo de video, ¿no? Desde el punto de vista de los prescriptores sociales en la red, Fluviv, ¿qué piensa que va a pasar en 2016? ¿Cómo se está transformando el panorama? Bien, bueno, por un lado, hablando de los planes de datos, ya sumándome a eso que decía Mauricio, hace muy poco me enteré cuál era el principal motivo en Estados Unidos de que los usuarios empiecen a usar ad blocking, que los usuarios bloqueen la publicidad. Yo pensé que era por un tema de que les molestaba, de que era algo intrusivo, que no era el contenido que los usuarios estaban buscando, pero la gente de Telefónica me comentó que eso es porque les consume la mayor parte del plan de datos de los usuarios de telefonía celular en Estados Unidos. Volviendo a la pregunta de las tendencias digitales, yo hoy no considero las tendencias digitales, sino que considero tendencias mundiales, porque ya no contemplo las cosas fuera de lo digital, ¿no? Vivimos en un mundo, como decía la gente de Google, ya prácticamente digital, y ahí sí, desde el lado de Fluviv, desde el lado de la influencia o de los influencers, creo que las tendencias son justamente la creación de contenido y el poder de la recomendación. Como preguntó Felipe, todo el mundo acá habrá comprado por Amazon y habrá visto los reviews, los comentarios y habrá volcado su compra en base a una recomendación. Y por otro lado, el contenido que se crea a diario, porque hoy en día y a lo largo del tiempo y la experiencia que nosotros tenemos en influencer marketing, hemos identificado algo muy importante. Y es que todos los que estamos acá somos influenciadores. Todas las personas somos influenciadores. Todos los que estamos acá podemos cambiar el comportamiento o la forma de pensar de uno de nuestros amigos, de alguien que nos sigue en una red social. Seguramente que si vemos en Facebook el comentario de un amigo de alguna película que no le gustó, no vamos a ir a ver esa película. Entonces nosotros ya desde lo teórico en Fluviv hemos categorizado 3 tipos de influencers o creadores de contenido, que por un lado están los celebrities con gran alcance, por otro lado los profesionales, que son las personas que validan temas puntuales, un periodista deportivo validando temas de deporte, un DJ temas de audio, y por último los ciudadanos, nosotros que influenciamos en nuestros círculos íntimos a través del contenido que generamos en nuestras redes sociales. Y eso es un panorama que habéis identificado ahora, pero que está en flujo de cambio. Antes tú insistes en que no hay diferencia, ¿no? Son tendencias globales, no son digitales. Y, por ejemplo, el mundo de la televisión, ¿qué confluencias hay o qué divergencias hay? Aquí estábamos viendo el caso de youtubers súper jóvenes que tienen un poder de influencia tremendo, pero en segmentos de la población que son estancos, son inmiscibles, no van a llegar a, por ejemplo, el influencer celebrity típico que puede venir a la mente. ¿Cómo está esta dinámica evolucionando? Porque yo creo que esto cada vez tiene más importancia. Sí, totalmente. Creo que justamente la era digital le ha permitido a cualquier persona representar una marca, ser embajador de una marca, y lo que hoy buscan las marcas finalmente no buscan compradores de sus productos o compradores de sus servicios, sino que están buscando convertir esos usuarios en fans
en fans que después recomienden sus productos o servicios. Creo que lo principal que hizo la era digital es permitir que cualquier persona normal se convierta en un embajador o en un referente de una marca, un producto, un servicio. Por otro lado, un poco de costado, está el tema de los youtubers, que hoy son sin duda de las personas más influyentes del mundo, en todo caso, incluso acá en Colombia, justo cuando que entramos con Mauricio, estaban los youtubers más relevantes de acá de Colombia entrando, y a cada lado que van o cada contenido que ellos crean generan una revolución. Mauricio. Sí, para también comentar un poco sobre el tema de los youtubers, pues estos son personajes que comienzan incluso en la plataforma a cargar videos hace más de 6, 7 años, ¿no? Y no lo hicieron en ese momento por un deseo de generar ingresos o tener un tipo de vínculo con alguna marca específica, sino en su momento, y pues es la historia tal cual, digamos, de Juan Pablo Jaramillo, que estaba afuera, bueno, etcétera. Lo hicieron para compartir con sus amigos, ¿no? Y de un momento a otro, bueno, se vuelven grandes no solo en el tema YouTube, sino hay algo que también les presta, y es también a causa de los dispositivos móviles que pueden combinar y pueden mezclar todos esos contenidos con las redes sociales rápidamente, ¿no? Y empiezan a ganar audiencias, cuando un momento, bueno, ya vemos el resultado de un artículo que leía yo ayer, que a raíz del tercer canal, que dicen, bueno, listo, ahora no solo va a ser con Caracol y RCN, sino son con las otras plataformas tipo Netflix, ¿no? De alguna manera, y sé que es una metáfora imperfecta, pero el youtuber nace y no se hace. O sea, desde el punto de vista de business, de quien quiere montar un negocio, yo quisiera saber cuál es la fórmula o las mejores prácticas para ganar influencia en YouTube. Y no tengo 7 años para compartir videos con mis amigos. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Sí, no hay como una bola mágica para esto, ¿no? Primero yo creo que ser apasionado de apasionado de los contenidos, ¿no? Desarrollar contenido propio, porque es que imagínense una plataforma donde se está cargando este volumen masivo de contenido, pues cuánto contenido no hay escaneado ya, y esta plataforma lógicamente tiene temas de derechos de autor, etcétera, ¿no? Entonces, ser apasionado de los contenidos, cargarlos original, obviamente ser dedicado, y sí, indiscutiblemente, vemos, no podría, digamos que no tendría el mismo efecto si no se hace toda esta combinación y todo este trabajo de unificación de redes sociales, además, lógicamente, de curación de contenidos. Bueno, para eso hay varios talleres y esto, ¿no? Lo que les digo, no tenemos como la bola mágica para saber qué video se va a volver viral, pero sí hay unas muy buenas prácticas y entendemos por qué pasa eso, ¿no? Sí está. Porque definitivamente no hay bola mágica. Yo lo intenté y no me funcionó. Yo quiero hacerle una pregunta a Walter, quizás saliendo un poquito del tema de influence y entrando un poquito más en la parte tecnológica. Quiero saber, yo como marca, e incluso pues, para negocio, el mundo en cual estamos ahora, hiperconectado, hipermobile, si tú crees que hay cada vez más oportunidades acerca de las apps, desarrollarlas, involucrarse con contenido, con publicidad, ¿qué es lo que las marcas deberían estar mirando cuando piensan realmente mobile y cuando pensamos en la parte de apps? Bien, yo creo que el camino de las apps ya llevamos varios años recorriéndolo, y hoy en día las marcas ya saben cómo hacer buenas apps que enganchen a sus usuarios y que tengan un alcance que antes no podían, al que no podían llegar con medios tradicionales. Pero hoy en día estamos en un momento en el que tenemos que tomar todos esos datos que recogimos con las apps, todas esas costumbres que los usuarios han dejado plasmadas con la información que recogemos allí, para empezar a hacer un estudio de cómo se comporta nuestro usuario y cómo vamos a poder enfocar mejor nuestras campañas de marketing para, por ejemplo, economizar gastos yendo a segmentos más específicos y no molestando a usuarios que no necesitan cierta publicidad, sino dándoles publicidad que ellos realmente valoren. Eso se puede lograr gracias al poder de cómputo que hay hoy en día en la nube. Entonces, vamos a tener allá millones de máquinas listas a analizar toda esa información de los usuarios y vamos a pagar un costo muy, muy bajo que antes no era posible. Por eso hemos visto que grandes marcas como Target hoy son capaces de detectar, por ejemplo, cuando una de sus compradoras asiduas está embarazada y le empiezan a enviar información relativa a productos para el embarazo, sin necesidad de que ella en ningún momento haya dicho que está embarazada. De hecho, hay una historia bastante curiosa y es de una señora una jovencita, de hecho, que demandó
a Target, porque efectivamente le empezó a llegar publicidad de vitaminas para el embarazo y hasta una tarjeta de felicitación que le decía felicidades por tu nuevo embarazo, y lo que pasaba era que en la familia ni los papás ni nadie sabía que ella estaba embarazada. Y eso es porque empezaron a detectar que la señorita dejó de comprar ciertos artículos en el departamento de Target al que acostumbraba a comprar, y empezó a comprar nuevos elementos. La idea no es que lleguemos a ese punto, sino que definitivamente encontremos la forma en analizar todos esos datos apoyados específicamente en las tecnologías que hoy tenemos en la nube. Sistemas de recomendación como los de Amazon se dan cuenta de que cuando una persona compra un elemento, van y comparan qué otras personas compraron ese mismo elemento y qué otros elementos compraron junto a ese. Por ejemplo, si se compran una cámara GoPro, lo más seguro es que también se compren una tabla para surfear o cosas de ese estilo, y por eso ahí empiezan a hacer recomendaciones a los usuarios. Esto efectivamente va a incrementar enormemente las ventas, porque después de hacer todos esos análisis de algoritmos muy avanzados que nosotros no tenemos que conocer porque ya todo eso está en la nube, sencillamente nos retorna los objetos que tenemos que ofrecerle a los usuarios. Entonces, en síntesis, la idea es que recojamos toda esa información que este mundo hiperconectado está recolectando hoy en día, la pongamos en la nube, que es donde podemos empezar a procesarla, y empecemos a sacarle provecho. O sea, es todo un océano azul. La siguiente, digamos, ola de beneficios que vamos a poder traer ya no está en las apps, sino definitivamente en la información que recogen esas apps. Analizar todos esos datos. Exacto, ¿sí? es un tema de Big Data, de Machine Learning y Data Science, definitivamente. Y hablando de eso, y a los que están pensando en qué es lo que quieren estudiar el año próximo, yo creo que en nuestra industria el Data Scientist es como el que más está buscando y mejor pagando probablemente. ¿Por qué? Y eso es una pregunta que quiero hacer quizás a Juan Camilo y a Mauricio, es, ustedes que están en la parte más de contenido, ¿crees que estamos creando contenido y dejándolo vivir y realmente no estamos haciendo ese esfuerzo, quizás porque es difícil, de la analítica, de mirar no solo cómo me fue los views del traffic, sino mucho más detrás, qué significa para mi empresa y después qué decisiones tomo? ¿Creen que estamos lanzando contenido y dejándolos allá desaprovechado? Bueno, yo creo que en efecto hay un afán enorme en las redacciones por fijarnos en las analytics y saber cuáles son, digamos, esos contenidos que mejor están consumiendo las audiencias, cómo titular cada vez mejor, ¿no? Es decir, nosotros estamos tratando de darle vueltas a un titular 20 y 24 veces a veces. Entonces, en efecto hay un afán en las redacciones para prestarle atención a eso, que a veces nos cega y nos hace olvidar de lo que es importante, y es salir también, ¿no? Porque claro, aquí estamos hoy en un espacio 100% digital y lo que diré puede sonar terrible, pero básicamente en el periodismo la conexión offline y online sí que es necesaria e importante y necesita vivir. Es decir, el periodista necesita seguir saliendo, el buscador de historias necesita salir de la redacción a las calles, volver a las calles para encontrar ese tipo de historias, dejando quizá un poco la preocupación de estas analytics en manos de sus editores y en manos de los, digamos, directores de redes o de las diferentes plataformas web. Pero también es cierto, y no nos podemos llamar a mentiras en ese sentido, y es que yo creo que la recomendación aquí es obrar con sensatez. Yo creo que los medios de comunicación deben estar prestando la atención 50% a analytics, cómo nos estamos moviendo, el tráfico, lo que mejor está pegando, lo que mejor se está leyendo, en qué sentido, dónde lo están consumiendo y en qué términos, pero también otro 50% debemos estar prestando atención a seguir construyendo buenas historias, y está probado, y me parece que aquí también como tendencia para marcar es el long form, ¿no? En los contenidos, al menos en el periodismo, sigue siendo hoy más que nunca relevante e importante. Hace una semana el Pew reveló un estudio que nos deja, digamos, muy satisfechos a los periodistas, y es que al menos el 50% de las audiencias en mobile se detienen entre 5, 8 minutos y hasta de pronto más
para leer los long form desde sus dispositivos móviles, siempre y cuando les contemos una historia, siempre y cuando generemos un engagement, un compromiso, algo interesante, algo relevante. Ahí es importante entonces pensar y obrar también con muchísima sensatez, con muchísima creatividad, pero también siendo muy realistas respecto a que estos números en el mundo digital son importantes porque detrás también está el negocio. Sí, ahí también yo creo que influye un poco, obviamente, las nuevas tecnologías de estas nuevas redes sociales, tipo el autoplay, por ejemplo, ¿no? Pues claramente en cuánto tiempo capta la atención del autoplay para que lo sigan viendo. Sí, coincido también con lo del tema del long format, pero eso no quiere decir que los nuevos formatos de noticias no vengan en otro tipo de formatos más cortos, ¿no? Incluso, bueno, hay long format como tipo Vice, pero bueno, vemos otros programas tipo Young Turks o incluso ahora vemos también otro formato de noticias satirizadas que lo están haciendo. ¿Por qué no hablamos la semana pasada de este tema de la puya también, ¿no? Que son formatos mucho más cortos, que son seguramente opinión y vienen y funcionan perfectamente para el tema de video. Y sí creo que obviamente hay un efecto de saturación también de contenido, por eso recomendaba yo el tema de sentir esta pasión y este tema de calidad, porque no es una coincidencia y no es una coincidencia el generar estas audiencias en YouTube. Si ustedes ven cada historia, y un poco más o menos mañana voy a hablar de eso, cada personaje tiene una historia detrás y una historia de talento, sin lugar a duda también, ¿no? Yo creo que el muy buen desarrollo que están haciendo las plataformas, YouTube, Facebook, todas, en mejorar su tecnología ayuda mucho también a más y mejor consumir contenido. Nos queda 30 segundos, Sebastián, y después los demás. Me gustaría que nos den una visión en menos de 140 caracteres de cómo ven Colombia, cómo ven el mundo y esa industria digital de aquí a 2020. Tú que estás muy en la tendencia en la influencia, ¿qué crees que va a pasar? ¿En dónde estamos yendo? Difícil la pregunta, 2020, cuando no sabemos lo que va a pasar mañana, pero sí, desde mi lado, yo discrepo un poquito en lo de mirar 50% la analítica. Nosotros como empresa o como profesionales, no contemplamos tomar decisiones profesionales sin mirar la analítica. O sea, nosotros estructuramos una empresa donde automatizamos todos los procesos y todas las decisiones que se toman son con base a información, son con base a analítica. Y eso es lo que nos ha llevado a crecer, a tener hoy la mayoría de los clientes recurrentes, porque hacemos campañas más efectivas. Midiendo y optimizando todo lo que hacemos, conseguimos mejores resultados. Entonces, de lo que sí estoy seguro que eso va a continuar y que en el 2020 y el día de mañana, la gente profesional que trabaja en mercadeo o en marketing digital va a seguir tomando las decisiones con base a información y analítica. Chicos, muchísimas gracias. Mauricio, Juan Camilo, Sebastián, Walter, gracias por estar acá. Un aplauso, por favor, para ellos. Gracias.